obviamente al equipo. Ya. También le damos gracias, evidentemente, al equipo, a ustedes que tan generosamente nos han querido colaborar. Esta charla, que se llama Adecuaciones curriculares para estudiantes con discapacidad, diversidad funcional, se enmarca en la campaña que como agradezco también de agradecer las palabras de las autoridades que nos han dado hace unos minutos, se enmarca en un mes, en el mes de la discapacidad, que nosotros generamos como equipos psicosociales Campus Sur una campaña que se llama Conoce mi discapacidad. Y en este periodo hemos puesto en conocimiento de la comunidad varias informaciones, con afiches, con videos, con cápsulas, para sensibilizar un poco a toda la comunidad respecto al tema de la discapacidad en su conjunto. Entonces, agradecemos a Luis, a su equipo y a los presentes nuevamente y a las autoridades, y le damos el pase formalmente a ustedes para que sigan con las charlas y nos digan cómo va a ser el formato, si va a haber posteriormente un proceso de preguntas y respuestas. Ahí ustedes nos cuentan cómo están ideando esta actividad. Así que adelante, Luis y equipo, y los escuchamos. Muchas gracias, Estela, y también a todo el equipo, las colegas de Campus Sur, María Paz, Alejandra, etcétera, que han trabajado para que esto sea posible. Estamos muy gratos de poder acompañarles, ¿no es cierto?, y entregar algún aporte, ¿no es cierto?, para poder favorecer estos procesos de inclusión de la que tanto hablamos, y también precisamente para que vayamos dotando de contenido a esta palabrita, ¿no es cierto?, y estas palabritas que de repente se repiten mucho, pero no, a lo mejor no las tenemos tan claras, o no tenemos un significado consensuado como la comunidad. ¿Qué es la discapacidad? ¿Qué significa apoyar a un estudiante con discapacidad o diversidad funcional? ¿Qué significa la educación inclusiva, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, en esta oportunidad vamos a compartir con ustedes esta presentación que considera varios espacios de interacción, ¿ya? Vamos a hacer preguntas entre medio de la presentación, en la que esperamos contar ahí con su activa participación. Así que eso es súper importante también transmitir, que esperamos que sea una instancia lo más enriquecedora posible, y donde puedan también resolver sus dudas, ¿sí? La hoja de ruta considera la presentación, que contarles brevemente quiénes somos, dónde estamos, también abordar la pregunta de qué es la discapacidad y cuál es el marco normativo aplicable. Obviamente no vamos a entrar en detalle, solamente para que ustedes tengan una referencia. Vamos a hablar también de las cifras sobre estudiantes con discapacidad en la Universidad de Chile. Vamos a hablar de qué es la educación superior inclusiva y qué es la pedagogía inclusiva, qué la distingue. Luego vamos a hablar del diseño universal del aprendizaje, ¿sí? que sería la parte medular de esta charla, junto con las adecuaciones universitarias y cómo implementarlas en relación a la discapacidad psicosocial, que era un tema que, según nos comentaron las colegas, estaba muy fuerte ahí en el Campus Sur. Entonces, también abordamos específicamente aquello. La Oficina de Equidad e Inclusión, ¿cierto?, depende de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, y tiene que ver con la promoción, ¿cierto?, de ambientes libres de discriminación, acoso y abuso de cualquier tipo. En la Oficina de Equidad e Inclusión, además del área de discapacidad, está el área de diversidades sexuales y de género, el área de interculturalidad, que trabaja con pueblos originarios, afrodescendientes, inmigrantes. La misión de nuestra unidad de apoyo, ¿sí?, a estudiantes con discapacidad, tiene que ver con promover y favorecer el ejercicio pleno de derechos por parte de los estudiantes con discapacidad. Eso es un rasgo distintivo, que nosotros trabajamos desde el enfoque de derechos, ¿sí? Vamos a ver un poco de qué se trata esto. Y tenemos 4 líneas de acción. Fundamentalmente hacemos, por una parte, implementamos procesos de formación y concientización de la comunidad universitaria, como es en este caso.
la creación de la conciencia sobre la discapacidad, por eso se habla de concientización, ¿no? No es un tema que puede dar a lo mejor origen a equívocos en torno a pensar que tiene que ver como con una especie de adoctrinamiento. Y de alguna manera lo es, pero no es un adoctrinamiento ideológico, ni político, ni religioso, sino que tiene que ver con incorporar dentro de nuestro proceso de formación continua para atender a la diversidad en la universidad, que es un imperativo moral, ético y también legal, lo que implica tener conciencia de la discapacidad, ¿sí? Y eso está incorporado también en la normativa que vamos a ver a continuación. Hacemos también asesoría a unidades académicas y de gestión en la implementación de adecuaciones curriculares y otras materias, ¿cierto? Trabajamos en articulación con redes internas y externas. Parte de esas redes, por ejemplo, es la iniciativa que felicitamos mucho de las colegas de Campus Sur, ¿no es cierto? Y también participamos en otras redes externas como la red de universidades estatales por la inclusión de estudiantes con discapacidad. Hay un registro en video de una sesión donde estuvieron todas las universidades del Estado el día 3 de diciembre, que fue el Día de la Discapacidad, con un invitado internacional que es una de las personas que más maneja estos temas a nivel mundial, que es Tony Booth, un académico británico. Les vamos a compartir el enlace después. Y también hacemos acompañamiento a estudiantes, que era una tarea fundamental del equipo hasta el momento, pero que por motivos de reestructuración de las funciones vinculadas al financiamiento de estos procesos al interior de la universidad, eso va a estar más bien abocado a temas críticos a partir del año 2021. Vamos a empezar a derivar la totalidad de las tareas de acompañamiento o la grandísima mayoría de las tareas de acompañamiento directo a estudiantes en las unidades académicas. ¿Qué es la discapacidad? La ley 20.422, en su artículo 5, establece que una persona con discapacidad es aquella que, teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, estas pueden ser de causa psíquica o intelectual, o sensoriales. La discapacidad sensorial es la visual y la auditiva, personas ciegas, personas con baja visión, personas sordas o personas con hipoacusia, que estas pueden ser de carácter temporal y permanente. Al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás, ¿sí? La discapacidad, por lo tanto, está, según esta ley, que es la ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, pone el énfasis, ¿no es cierto?, en las barreras del entorno que presentan las personas que tienen o que tenemos, yo soy una persona con baja visión, que tenemos alguna diferencia corporal, cuyo cuerpo, mente funciona de una manera distinta, y son esas barreras las que impiden la participación de las personas con discapacidad. Y esto es súper importante porque se trata de que la discapacidad no está en los sujetos, en las personas. La discapacidad está en la relación que establece el entorno, ¿no es cierto?, que impone barreras a la participación de estas personas. Bajo este punto de vista, entonces, decimos que hay barreras, por una parte, materiales, ¿sí? Una persona usuaria de silla de ruedas no puede subir una escalera, eso es el ejemplo así más claro para que todos lo entendamos, ¿sí? Todos. También hay barreras actitudinales que son las fundamentales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con cómo vemos, cómo percibimos a las otras personas, cuáles son las expectativas, los prejuicios fundamentalmente que tenemos asociados a las personas con discapacidad. Y entonces decir cosas como así es la prueba, no podemos cambiarla, sería una barrera actitudinal, ¿sí? Cuando yo digo que es imposible, como alguna vez académicos nos han dicho como es imposible que una persona pueda contar con adecuaciones en su entorno laboral, esto no estará haciendo esto un problema, un mal precedente, porque ¿cómo vamos a facilitarle la vida a estas personas si aquí son todos iguales? Eso es una barrera actitudinal, ¿sí? Porque vamos a ver a lo largo de esta presentación que adecuar no es facilitar, ¿sí? Y por otra parte, ¿cierto?, una expresión de barreras como materiales sería una evaluación escrita que no es accesible. Por ejemplo, una persona ciega que yo le pongo una hoja impresa en tinta, ¿no es cierto?, enfrente y le digo, respóndame esa prueba. Eso es una barrera material que tiene que ver con la accesibilidad a la información. Y entonces decimos que la discapacidad es una relación social producida por factores actitudinales como creencias, mitos, prejuicios, y factores materiales como la falta de accesibilidad y otros, que limitan innecesariamente la participación plena en la sociedad de las personas cuyos cuerpos, y ahí incorporamos también la dimensión mental,
funcionan de manera disidente respecto a lo que es considerado, entre comillas, normal, bajo los parámetros de la ciencia médica occidental, ¿sí? Y ahora se habla, en lugar de lo normal, se habla de lo típico. Entonces, en lugar de personas que tienen cerebros normales, por ejemplo, hablamos de neurodiversidad, ¿sí? Hay una Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada en el año 2006 en las Naciones Unidas, ratificada por el Estado de Chile en el 2008, es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, establece que las personas con discapacidad tienen la capacidad de funcionar y de actuar jurídicamente, bajo la idea de que hay apoyos y que el Estado debe proveer apoyos, de la misma manera que la universidad también debe proveer apoyos para facilitar la participación. En virtud de la firma de esta convención, en el 2010 se aprueba la ley 20.422 y hay otra normativa aplicable como la famosa ley antidiscriminación o la ley Zamudio, que es la ley 20.609, y en el 2018 tuvimos una serie de iniciativas como la ley 21.015, que establece una cuota del 1% para las empresas que tengan más de 100 trabajadores, deben tener un 1% de personas con discapacidad, la ley de educación superior y la ley de universidades estatales, que también consideran los principios de accesibilidad, inclusión y otros, ¿sí? Ahora, ¿qué es la educación superior inclusiva? Se dice en primer lugar que la educación superior inclusiva es un proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta, como lo hace la Universidad de Chile y el resto de otras instituciones, decir nosotros somos inclusivos y quedarnos ahí. Porque logramos, no sé, que tuviéramos una persona, un profesor ciego, un profesor en silla de rueda, un estudiante que egresó, no sé, de veterinaria y que tiene algún tipo de discapacidad física, ¿ya? Es un proceso que es individual, que involucra toma de conciencia por parte de individuos, que también implica acciones colectivas como la que estamos haciendo ahora, y es un proceso que no termina. Usted va a identificar, por lo tanto, que es la segunda característica, de determinadas barreras, y no va a dejar de haber barreras, ¿sí? Porque estamos construidos, la institución universitaria es una institución capacitista que está fundada de la misma manera que está fundada, como nos ha enseñado el feminismo, ¿no es cierto?, sobre valores patriarcales y heteropatriarcales, ¿sí?, bajo el binarismo, ¿no es cierto?, heterosexual. También está fundada bajo los presupuestos capacitistas, que significan que solo los cuerpos normales y las mentes normales, ¿no es cierto?, y los mejor capacitados, entre comillas, pueden tener éxito e ingresar aquí y ser estudiantes profesionales y ser profesores después, ¿no es cierto? El énfasis en el apoyo, por lo tanto, a estudiantes en riesgo de exclusión es fundamental, como son los estudiantes con discapacidad, que están en riesgo de exclusión por estas barreras, los estudiantes de la comunidad LGTBIQ+, que están en riesgo por otras razones, los estudiantes migrantes, en fin. Y busca la presencia, que las personas estén aquí, pero también que participen de manera sustantiva y también que tengan éxito, todas las personas. Y desde esta perspectiva se entiende que las barreras al aprendizaje y la participación, como dijimos anteriormente, surgen de la interacción entre los estudiantes y los contextos, las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las circunstancias sociales y económicas que afectan a sus vidas. Y hemos visto, ¿no es cierto?, cómo en este contexto de crisis sanitaria se nos ponen nuevos desafíos que tienen que ver con este contexto que nos afecta y del que somos parte y con el que estamos relacionados permanentemente en la universidad, querámoslo o no. Surge entonces la pregunta, si ustedes me lo permiten, de si es suficiente la formación en herramientas didácticas para lograr que el cuerpo docente implemente prácticas, entre comillas, inclusivas, ¿sí? Entendiendo la educación inclusiva como todo lo que dijimos anteriormente. Hay un proceso que se trata de identificar y eliminar barreras, que implica brindar apoyos a estudiantes que están en riesgo de exclusión y que busca la presencia, la participación y el éxito de todas las personas. Entonces, frente a esta pregunta, la respuesta es: no es suficiente. Porque, como dicen los autores, algunos expertos en estas materias, lo que distingue a la pedagogía inclusiva no son las herramientas didácticas disponibles, sino que es la forma en la que los docentes conceptualizan las ideas sobre la diferencia. Es el modo en que usted y en que yo y en que todas las personas concebimos a la discapacidad, lo que implica, lo que tiene el impacto, ¿no es cierto?, lo que define lo que distingue a la pedagogía inclusiva, lo que va a hacer, en el fondo, que nosotros tengamos una pedagogía inclusiva, es primero que hagamos cambios profundos en los presupuestos ontológicos. ¿Qué es esto tan extraño ontológico? Lo ontológico es lo del ser, ¿sí? Es lo que es
¿Qué es la discapacidad? ¿Qué es la universidad? ¿Qué es un estudiante universitario? ¿Qué es un profesional? Cuando una persona, ¿qué es el trabajo? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cuáles son los límites de cómo son las cosas? Entonces, cuando un académico nos dice que el estudiante, aquí hay un mal precedente porque son todos iguales y el estudiante es imposible que vaya a tener apoyos, esa persona tiene una idea muy fija y muy rígida en su cabeza de qué es desempeñarse en el ámbito laboral. Y eso hay que cambiarlo, y eso tiene que ser un cambio profundo, que implica que dejemos de imaginarnos a ese estudiante, yo también hago docencia, y reconozco que en general nos estamos imaginando un estudiante promedio, un estudiante que ve, que oye, un estudiante que habla nuestro idioma, que fue socializado en nuestro idioma, que conoce nuestra cultura, una serie de cosas que tenemos que ir avanzando a cambiar y a dejar de entender ese estudiante promedio, ese estudiante ideal y trabajar con un enfoque más centrado en la diversidad. También implica cambios profundos en los axiomas. ¿Qué son los axiomas? Los valores, ¿sí? Cuando nosotros nos inflamos el pecho, ¿no es cierto? Y decimos la Universidad de Chile es una universidad de excelencia con altos estándares de calidad. ¿Qué es eso? ¿Calidad significa que solo los cuerpos capacitados pueden tener éxito? ¿Calidad significa que las personas que tienen afecciones del ánimo, que tienen un trastorno bipolar, que tienen algún tema de salud mental, no puede tener éxito en nuestra universidad? ¿O calidad significa que la diversidad de la realidad humana que nos constituye, que somos por definición diversos en todo nuestro ámbito de percepciones, creencias, formas de entender el mundo, formas de relacionarnos físicamente con el mundo, enriquece el aprendizaje de todas las personas? Yo creo que ahí también hay un cambio fundamental y entonces, a partir de estos cambios en la forma en la que entendemos lo que significa la docencia, lo que significa la Universidad de Chile, lo que significa la calidad, lo que significa la excelencia y el lugar que le damos a la diversidad, podemos modificar entonces las prácticas que tenemos en el aula. Sabemos que hay una política, ¿no es cierto? Para los que no lo saben, les contamos, ¿no es cierto? El trabajo que han hecho las colegas de Campus Sur en esta campaña, Conoce mi discapacidad, ha sido fundamental también para difundir esta política de inclusión y discapacidad en la perspectiva de la diversidad funcional que involucra principios como la inclusión, como la participación en el diálogo social, como la no discriminación, ¿sí? Que tiene que ver, por ejemplo, con que todas las personas tienen derecho y nosotros tenemos el deber, estimadas y estimados, de brindar adecuaciones, de brindar apoyos, de ser flexibles y de acoger a la diversidad para que no haya discriminación. Esa igualdad de oportunidades que no es esa igualdad teórica de que aquí son todos iguales y los trato todos igual, sino que al revés, es yo hago un trato diferenciado en función no de facilitar, sino que en función de brindar que esa persona efectivamente pueda participar. El respeto por la dignidad, la autonomía y la accesibilidad, como ya lo conversamos. Esto también tiene que ver con algunos desafíos, ¿cierto? Como los procesos de detección y caracterización de las personas con discapacidad. Necesitamos saber quiénes son, dónde están, qué necesitan. La provisión personalizada de apoyos y adecuaciones, que es todo un desafío para una universidad, ¿no es cierto? En la que los programas de apoyo, las unidades de aprendizaje, los centros de aprendizaje son recientes. Campus Sur es el más antiguo, pero de todas maneras relativamente reciente en la historia de la universidad. Necesitamos también promover la autonomía. Necesitamos participación sustantiva de las personas con discapacidad en los procesos. Ojalá haya estudiantes con discapacidad o diversidad funcional que quieran dar su opinión aquí, por ejemplo. Necesitamos, evidentemente, hacer inversiones importantes en la accesibilidad a los espacios y a la información también. Necesitamos medidas de acción afirmativa, como es la cuota, en el caso de la ley laboral, como es el ingreso especial, que en este año también tenemos que contarles la buena noticia de que en las facultades de Medicina y de Filosofía y Humanidades, a partir del 2021 va a haber cupos para personas con discapacidad en varias carreras, ¿no es cierto? Con un sistema de admisión que se espera que el año 2023 considere a todas las carreras. Superar este paradigma académico capacitista al que ya hice mención. Necesitamos también incorporar dentro del currículum estas temáticas. Nos ha tocado, yo coordino un curso de formación general sobre discapacidad e inclusión social en la que nos ha tocado conocer estudiantes de áreas críticas como educación, pero de todas las áreas en el fondo que no han tenido formación en estos temas en su trayectoria dentro de la universidad. Esto tiene que ver con una formación para la diversidad que tenga un enfoque interseccional, ¿cierto? Considerando que no es lo mismo la situación de un hombre blanco con discapacidad que la situación de una mujer con discapacidad o que una persona trans con discapacidad o que una persona que pertenezca además a un pueblo originario.
Necesitamos también recursos para la implementación, esto no nos vamos a cansar de decirlo, a pesar de que a veces parece que es tan evidente, pero lo decimos porque muchas veces esos recursos no tienen el alcance que nos gustaría o que necesitamos para poder hacer estos temas. Y también necesitamos trabajar colaborativamente y en red para poder, como lo estamos haciendo en este momento, para poder concretar esos temas. Entre el año 2019 y el año 2020, o más bien en ambos procesos de matrícula y de caracterización estudiantil, se implementó la pregunta por discapacidad en el formulario de matrícula de pregrado y en el formulario de caracterización estudiantil, en el FOSES. Y eso permitió que hiciéramos un proceso en el que más de 1.400 personas el primer año, más de 3.000 personas el 2020 declararon tener una discapacidad, pero se hace un proceso de caracterización que finalmente derivó en una cifra de 529 personas a junio del 2020. Y ahí tienen ustedes que la realidad es que la llamada discapacidad psicosocial son 6 de cada 10 casos, o sea, de estos 529 personas, 6 de cada 10 corresponden a temas de salud mental. Ya porcentajes mucho más modestos, como el 5% tiene que ver con personas con discapacidad auditiva, 9% discapacidad visual, un poco más arriba, 18% personas con discapacidad física, con intelectual 2% y finalmente con trastornos del espectro autista 37 personas que equivalen a un 7%. Si eso lo distribuimos por campus, vemos que en el campus sur se habían detectado 44 personas bajo este sistema, ¿no es cierto? Las mayores concentraciones están en el campus Juan Gómez Milla, ¿sí? Después el campus Andrés Bello, el campus Eloísa Díaz, y tanto el campus sur como el campus Buchef están más o menos alrededor de los 40 y tantos casos con un 8% del total. Si nosotros analizamos esos casos que fueron identificados en primera instancia por nuestra unidad, que son 44, lo primero que les voy a aclarar para no dar lugar a dudas, ojalá, es que hay un porcentaje de esas personas que finalmente resulta que no necesitan apoyos y adecuaciones. ¿Por qué? Porque se imaginarán que con un equipo de 3 profesionales, de las cuales solamente 2 hacen atención directa a estudiantes, es imposible caracterizar adecuadamente a estas 529 personas, contactarlas de modo personalizado y poder conversar con ellos, tener algún tipo de sesión virtual en este contexto, por supuesto. Eso en la práctica es imposible, por lo tanto, gracias al trabajo de las personas que trabajan en equidad e inclusión en el Campus Sur, que han hecho un contacto personalizado, ¿no es cierto? Y que han podido saber cuál es la realidad concreta que enfrentan esas personas, sabemos que hay 3 de ellas que finalmente no requieren de apoyo y adecuaciones. Sabemos que hay 3 personas también que tienen una situación de trastorno que está dentro del espectro del autismo, 6 personas con discapacidad física, 3 personas con discapacidad auditiva y nuevamente el mayor porcentaje, que es casi 7 de cada 10 estudiantes, tienen situaciones de discapacidad psicosocial. A continuación los dejo con mi colega Consuelo Guzmán. Hola, vamos a hablar entonces de diseño universal de aprendizaje y vamos a definir primero qué es diseño universal del aprendizaje, antes de ver los principios, para que sepamos de qué estamos hablando. El diseño universal del aprendizaje es la forma de diseñar las clases tomando en cuenta la variabilidad del estudiantado en cuanto a sus procesos de aprendizaje y poder anticipar y eliminar las barreras, si es que es posible, con tal de lograr una inclusión efectiva y real para todos y todas. Hay que considerar que el diseño universal del aprendizaje, o DUA, como sale ahí acortado, es un proceso. Es decir, que siempre, por más que hagamos o que implementemos diferentes estrategias, siempre pueden surgir nuevas barreras que no se han considerado. Es por esto que es importante que siempre se esté evaluando los resultados de esta estrategia y también es importante considerar que, como también se ha mencionado anteriormente, que todas las personas somos diferentes, por lo que también aprendemos de diferentes formas. Y como presentó Luis anteriormente, esta barrera es toda condición que no le permita al estudiantado poder acceder a este aprendizaje, ya sea por diversidad en habilidades sensoriales, motrices, lingüísticas, cognitivas y afectivas,
y estas surgen de la interacción con métodos y materiales inflexibles pensados solo en un tipo de persona. Entonces, ahora vamos a pasar a los principios del DUA como tal, que son 3. El primero de ellos es proveer múltiples medios de representación. ¿Qué quiere decir esto? Es poder presentar la información mediante diferentes formatos, porque todas las personas son distintas en la forma en que perciben y comprenden la información. Hay gente que percibe la información y la comprende más de manera visual, leyendo, viendo esquemas. Hay gente que comprende mejor de forma auditiva, escuchando las clases, por ejemplo, o hay gente que lo comprende mejor de forma vivencial. El segundo principio busca proveer múltiples medios de acción y expresión, que básicamente es tener la noción de que existen muchas formas de expresar lo aprendido, porque como dice ahí también, cada persona tiene sus propias habilidades estratégicas y organizativas para expresar lo que sabe. Hay hay personas que es más fácil para ellas expresar lo que saben de forma oral, de forma escrita, creando esquemas, entre otras muchas formas de expresión del aprendido, y es algo que también hay que considerar. Y el tercer principio, pero no por eso menos importante, es buscar proveer múltiples formas de implicación o de participación del estudiantado. Es proporcionar opciones que permitan motivar de diferentes maneras para asegurar el compromiso y la motivación con el proceso de aprendizaje, que se puedan involucrar según sus preferencias. Para planificar con DUA, es importante siempre identificar el objetivo de lo que se quiere enseñar, y eso es lo principal. Y a partir del objetivo hay que evaluar qué barreras se pueden presentar en la forma en que queremos enseñar y buscar estrategias para eliminar esas barreras y aplicarlas. Entonces aquí me gustaría preguntarles a los participantes qué ejemplos se le ocurren en cada uno de estos principios. En primer lugar, ¿qué ejemplos se le ocurren para poder proveer múltiples medios de representación durante las clases? Yo no los puedo ver a todos, así que si alguien quiere hablar, que prenda su micrófono y comente nomás, con confianza. Alguien dijo algo por el chat. Camila dice, quizás adecuar los PPT para la gente con visión reducida. Ese es un ejemplo claro de lo que es proveer múltiples medios de representación. En medios de acción y expresión, ¿a alguien le gustaría aportar algo? Puede ser por el chat, abriendo el micrófono. Hay un comentario. Dice, a dar diferentes opciones de rendición de prueba, ya sea oral o escrita, ya que todos pueden con la presión de cada tipo de evaluación. No puede, sí. Muy bien, gracias Claudia. Y el último principio, proveer múltiples formas de implicación. ¿Cómo podríamos generar esta motivación en los estudiantes en el proceso de aprendizaje? ¿Alguien? Bien, como dice Luis, el uso de debates podría ser una forma de implicar y motivar al grupo de estudiantes que se presente. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Puedo hacer una pregunta antes?
¿Sí? A lo mejor viene después y tiene que ver, perdón, estoy sin cámara, sin nada, Rodrigo Fuster por acá. A lo mejor la respuesta viene después, pero tiene que ver con cómo uno compatibiliza estos múltiples medios con las habilidades y competencias que uno espera que tenga el profesional o la profesional al final de su estudio. Eso por un lado. Y la otra pregunta es cómo compatibilizar estos múltiples medios con las propias limitaciones que tenemos nosotros. En el fondo, alguien comentó por ahí los medios de representación, claro, la diapositiva, el PowerPoint, y probablemente yo sigo haciendo los PowerPoint como aprendí hace 20 años atrás. Entonces, creo que hay algunos elementos que podrían limitar este diseño universal del aprendizaje. Y no sé cómo se puede abordar. Lo que, ¿Se quieren para el lo que, final? sí, Yo no, yo te creo que puedo- se puede responder ahora. Alejandra, habías desactivado el Sí, micrófono. yo digo que yo podría dar un ejemplo de eso. Ujú. Yo creo que cuando uno piensa en las formas de implicancia, yo creo que trabajamos mucho en la idea de que hay uno que en una educación más bien vertical, que uno es el que sabe y enseña y el otro es el que aprende y recepciona. Yo creo que si pensamos en un modelo más horizontal, ahí es fácil resolver lo que decía el profesor, porque por ejemplo, si yo no manejo bien los medios tecnológicos, uno, me puedo capacitar, que la universidad ofrece distintos medios para eso, y dos, puedo usar recursos de los mismos estudiantes. Por ejemplo, uno puede poner el contenido, si sabe y maneja más información sobre eso, y los estudiantes puedan realizar, por ejemplo, el PPT. Se puede trabajar con un grupo de estudiantes y eso hace el proceso que sea mucho más interactivo y además el estudiante al involucrarse, al investigar, al tener, por ejemplo, una sesión previa con el profesor para presentar la clase, yo creo que se sentiría mucho más motivado de estar en la clase y de participar y de involucrarse, por ejemplo. Ujú. Sí, Sí. y sumando a eh, el ejemplo que comenta Alejandra, cuando uno piensa desde el diseño universal del aprendizaje, el mensaje es que se tengan que entregar múltiples formas por ejemplo, para hacer una prueba. Y al final se está dando el foco en el medio, no en el objetivo de aprendizaje que necesitamos que el estudiante o la estudiante cumpla, o el objetivo de aprendizaje esperado. Entonces, el foco está en buscar como los medios, pero siempre resguardando a que el objetivo de aprendizaje sea cumplido. Por ejemplo, comúnmente se hacen las pruebas de forma escrita y hay personas que de forma escrita pueden expresar muy bien como el contenido aprendido, pero hay personas también que podrían expresar lo mismo escrito de forma oral y al final es cambiar el medio nada más. El objetivo sigue siendo el mismo. Yo no quiero monopolizar ni quitar mucho tiempo, pero es precisamente ahí lo que menciona Rocío, la complicación, porque el ejemplo que plantea Alejandra tiene que ver con las formas de implicancia. Pero yo me refería precisamente, por ejemplo, a los múltiples medios de acción y expresión, poner una evaluación de carácter escrito u oral, cuando tenemos un profesional que esperamos dentro de sus habilidades que tenga la capacidad de comunicar, por ejemplo, o que tenga la capacidad de redactar. Y resulta que no es compatible que algunos estudiantes tengan limitaciones o complicaciones para, por ejemplo, rendir una prueba de forma oral, cuando esperamos que cuando salga como profesional, en el fondo sea capaz de expresarse oralmente. Entonces, ¿cómo compatibilizamos esa multiplicidad de acciones en este caso con algo que esperamos que tenga el profesional? Y en relación a los medios de representación, lo pongo como ejemplo porque hay así como hay diversidad de estudiantes, hay diversidad de profesores. Y probablemente con nuestras propias limitaciones que evidentemente no las conocemos, porque si las conociéramos probablemente podríamos hacernos cargo de nuestras propias limitaciones. Sí. Ahí es donde pongo en tensión esta idea de proveer de múltiples medios, cuando hay factores que nos pueden limitar sin darnos cuenta de eso. Y no intervengo más, discúlpenme. Sí, Rodrigo, no,
gracias por tu acotación. La verdad es que, efectivamente, como tú dices, el tema de analizar uno su propia práctica y sus propias limitaciones es súper importante. Por ejemplo, yo tengo discapacidad visual, entonces, por eso el PowerPoint tiene ciertos contrastes, tiene ciertas cosas. Hay cosas que yo evidentemente no puedo hacer. Si me ponía a editar un video, lo he intentado, no me resulta. Entonces, en realidad, la implementación de este tipo de cosas es una oportunidad para que nosotros vayamos haciendo algunos cambios que en el primer mundo, que es con el que nos queremos comparar como universidad, se vienen haciendo hace mucho tiempo, que tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo articulado, el trabajo colaborativo, tanto dentro de los propios equipos docentes como con los estudiantes también, como lo que decía la colega, por ejemplo, ¿por qué no le pasamos si tenemos dificultades? Y ahí sabemos que los cabros son secos, digamos, perdón lo coloquial, ¿no? Pero para que se entienda, para este tipo de cosas, entonces, ¿por qué no hacemos ese tipo de cosas también? Y el otro tema es que no es incompatible el diseño universal del aprendizaje, por ejemplo, con el currículum orientado por competencias como el que es el modelo curricular que ha adoptado la universidad con la última reforma de pregrado. Es súper compatible. Y lo que ahí se busca es dejar lo esencial. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos lo que dice la Convención de la ONU, que ya mencioné, que no podemos entrar en detalle, pero si nosotros vemos lo que dice ahí, nos encontramos con que lo esencial a nivel, por ejemplo, de la comunicación es la comunicación humana, no la comunicación oral. La comunicación oral es un tipo de modo de comunicación que está todavía en la legislación chilena, por ejemplo, no se ha adecuado completamente a esto. Entonces, todavía muchas veces, a mí una vez no me dejaron, por ejemplo, ser testigo, un notario, por darle un ejemplo así muy, muy claro y concreto, pero que efectivamente hay que tratar de dejar lo esencial de esos objetivos de aprendizaje, de esos resultados de aprendizaje, de esas habilidades, de esas competencias, lo esencial. Y por ejemplo, para no extenderme más y darle paso a mi compañero nuevamente, para tomar solo el caso de la comunicación, cuando hablamos de comunicación, lo que debemos hacer en realidad es promover la comunicación, no la comunicación oral. La comunicación puede ser oral, puede ser escrita, puede ser en lengua de señas, puede ser a través de medios digitales, puede ser a través de braille, a través de lenguaje fácil. Hay una serie de... Entonces ahí como que cuando encontramos lo esencial que hay, que no implica un determinado modo de desarrollarlo, ¿sí? Con un determinado cuerpo, eso nos puede facilitar un poco identificar lo medular y quedarnos con eso y poder diversificar la enseñanza. Dale con su, por favor. Ya. Vamos a pasar a lo ya más medular, que puede también servir para ir respondiendo ciertas preguntas que vayan surgiendo, que son las adecuaciones y discapacidad psicosocial. Entonces, en primer lugar, vamos a definir qué son las adecuaciones y lo vamos a entender como una estrategia educativa que consiste en modificar el ambiente o el currículum para hacer que determinados objetivos o contenidos sean accesibles para todo el grupo, o bien ajustar aquellos elementos del currículum que no sean funcionales para el estudiantado. Se trata de tener en cuenta las limitaciones metodológicas en las planificaciones didácticas, considerando las características y necesidades de la totalidad de estudiantes, que es un poco lo que ya veníamos hablando. En línea a estas adecuaciones que plantea Consuelo, y también en línea, todo el tiempo vamos a estar como en línea retomando qué es lo que nos dice el principio universal, o sea, el diseño universal del aprendizaje con sus principios. Uno podría, por ejemplo, pensar en ajustes. Ah, Víctor había pedido la palabra. Ya, ok. No, Rocío, fue antes, Ya. la conversación de antes. Después puedo retomar. Ya, ok. Claro, entonces uno podría pensar en ajustes que estén asociados con la accesibilidad. Por ejemplo, hay personas que requieren de que el material visual sea accesible y eso se puede desarrollar por medio del uso de los contrastes, que sería el colocar colores de fondo más oscuros con letras más claras, por ejemplo. El macrotipo, que son letras más grandes, no sé, desde el número 14, el número 16, en las evaluaciones o
o los documentos escritos impresos, los subtítulos que permiten acceder a la información auditiva, pero de forma escrita, y la luz, la luminosidad de ciertos espacios también favorecen la accesibilidad. Así también, dentro del contexto presencial, por ejemplo, contar con asientos de determinada fila permite que sea más accesible la información visual o auditiva. Y también las temperaturas. Hay personas con discapacidad física o algunos diagnósticos de enfermedades crónicas, que las temperaturas influyen mucho en su nivel de concentración o en los dolores. Por ejemplo, personas de repente con diagnóstico de esclerosis múltiple necesitan ciertas temperaturas para poder participar de mejor modo, si no están focalizando su atención en los dolores propios. También así poder hacer ajustes en las evaluaciones, por ejemplo, otorgar tiempo adicional de pronto para... Eso puede ser por diferentes situaciones, pero es un ajuste que comúnmente se entrega. Privilegiar pruebas de desarrollo, de alternativa o escritas o orales, siempre entregar, ahí está como el principio del diseño universal de aprendizaje, que mientras uno pueda otorgar diferentes formas de hacer las evaluaciones, de repente es mejor. Y también poder rendir, por ejemplo, alguna evaluación en un espacio privado, y como en línea también a las conversaciones que habían surgido antes, estos ajustes también, y que vamos a retomarlo un poco más después, tienen que ver con la autonomía de la persona. Puede que en un momento un estudiante o una estudiante decida dar sus pruebas de forma escrita, pero después, como un desafío personal también, puede decidir probar con la forma oral, o puede ir cambiando como esa exigencia. Puede ser que en un principio dé su evaluación oral solamente con el profesor, después con un grupo de compañeros y después ya con todo un público. Dale con la siguiente. Así también en las metodologías de enseñanza es importante disponer del material de las clases. Ahora, con el contexto no presencial, se ha favorecido mucho esta barrera, que es que se puede contar con el material de la clase antes o después de esta, y eso permite que se pueda revisar, permite que personas que necesitan adecuar los colores o los tamaños o revisarlo un poco antes, favorezca el aprendizaje. Obviamente, explicitar los objetivos y expectativas, eso puede ser como un método de implicancia también para el aprendizaje, y favorecer instancias individuales y grupales para la reflexión o para retroalimentar. Son estrategias que podrían ayudar. Y en aspectos de contención y autorregulación, de repente contar con una persona de confianza en la unidad académica es súper favorable, sobre todo para personas que presentan crisis de ansiedad, que se colocan muy nerviosas también, o que están en un proceso de, no sé, cambios farmacológicos. Es importante igual tener alguna persona de confianza en la unidad académica. El uso de material de relajo también es importante, si es que se puede favorecer ese material, que al final no determina nada en el aprendizaje, finalmente es como un control de la ansiedad. Y también, muy importante, dar opciones de pausas, si es que está en un contexto de evaluación, obviamente que sea regulado y normado eso, pero dar la posibilidad de por ejemplo, de repente dar un descanso, etc. En general, ¿qué sucede cuando no se reciben apoyos integrales necesarios? Puede haber vulneración de derechos. Comúnmente se mide estas barreras en la participación, en qué tanto se puede involucrar una persona con cierta actividad. Entonces ahí puede haber vulneración de derechos. Ruptura de planes y proyecto vital. Puede ser que una persona nunca recibió sus apoyos o sus ajustes en su proceso educativo y al final se tiene que retirarse de la carrera. Pérdida o problemas en las relaciones sociales también.
no sé, trabajos grupales quizás que no fueron monitoreados o que no se dio otra opción. Cronificación del malestar subjetivo y la medicalización también puede ser parte de no otorgar apoyos. Restricción o impedimento en la participación de actividades educativas, laborables, recreativas. Esa es la principal forma de no cumplir cuando se están dando ajustes o apoyos. Ay, perdón. Y la pérdida de autonomía moral, que al final es asistir demasiado a un proceso o no permitir que las personas participen de forma independiente o que puedan involucrarse con esa actividad, como en una clase o como una actividad social. Entonces ahora, para hacer más hincapié en la discapacidad psicosocial, bueno, ahí hay una imagen que tiene distintos tipos de cerebros y cabezas. Quería preguntarles a ustedes, como pensando en la primera parte de la presentación, en que Luis definió un poco más la discapacidad, y también en base a las cosas que han podido revisar en marco de la campaña que hicieron desde el Campus Sur, ¿qué creen ustedes, cómo podríamos definir o cómo podemos entender la discapacidad psicosocial? ¿Puedo preguntar algo más general? Que va a estar lo primero también. Yo creo que cualquier persona que de alguna manera esté interactuando en la sociedad tiene que tener la capacidad de entender cualquier problema, cualquier discapacidad, la verdad, porque si no estamos hablando de otro digamos, si alguien no entiende lo que es una discapacidad, la verdad que ya estamos en otro nivel, ¿ya? No obstante eso, hay varios como temas que efectivamente en la práctica imposibilitan la adecuación de cómo uno puede eventualmente generar un entorno positivo, ¿ya? Y estoy hablando particularmente de lo que pasa en la universidad, donde básicamente los recursos son escasos, ¿ya? No hay digamos, un entorno que permita efectivamente definir o utilizar, digamos, herramientas, básicamente porque, por lo menos lo que pasa en muchos cursos, que hay una persona que está a cargo del curso, y la verdad que para esa persona es bien difícil generar y adecuar particularmente. Aunque yo estoy completamente de acuerdo que las adecuaciones tienen que hacerse, ¿ya? Porque si no, la verdad que estaríamos vulnerando, como tú dijiste, Rocío, los derechos. Pero mi experiencia, por lo menos lo que sucede con las personas que han tenido todos los cursos, las personas que eventualmente tienen alguna discapacidad de cualquier índole, un poco de física, pero también un poco psicológica, son personas que al final, debido a que conocen su problema, cuando están diagnosticadas y cuando de alguna manera están básicamente tratadas y están manejando su discapacidad, esas personas realmente son las personas que menos tienen problemas. El problema es que efectivamente dentro del universo de estudiantes que uno tiene, hay muchas personas que no están diagnosticadas. Entonces, ahí entramos a otro tema, en el tema de la salud mental, donde es más generalizado, y ahí efectivamente existe, y para nosotros es muy difícil, porque no somos expertos y no somos profesionales un poco de alguna manera adecuar. Entonces, mi pregunta va más bien al tema más de fondo, que cómo efectivamente la universidad ha trabajado el tema de la discapacidad para definir casos y definir efectivamente personas con discapacidad, y cómo la universidad de alguna forma trata o de alguna manera implementa esas políticas en esas personas, porque
en la encuesta que está ahí, eran 1.400 personas, pero ¿cuántos estudiantes entran cada año en la universidad? Y hay muchos estudiantes que tienen problemas que van desde una fobia social, que no pueden presentar oralmente un trabajo, o eventualmente de ansiedad. Entonces, ¿cómo la universidad de alguna manera maneja ese tema, pero más integralmente y más orgánico? Porque, como les digo, yo una persona que, cualquier académico que se enfrente o que de alguna manera esté digamos, de alguna manera en sus cursos, hay una persona con discapacidad, yo creo que cualquier académico trata de hacer lo mejor posible, pero ¿cuál es la base y cuál es la orgánica de la universidad para poder manejar este tipo de problemas? Que no son problemas, la verdad, pero básicamente cómo la universidad de alguna manera orgánicamente maneja y ayuda a generar un entorno que permita que estas personas puedan desarrollarse de la mejor forma. Gracias, Víctor, por tu consulta. Me parece súper pertinente. Efectivamente, claro, el camino que ha seguido la universidad es, se convocó una comisión de interfacultades el año 2015 para elaborar un informe de cuál era la iniciativa y qué es lo que estaba pasando en la Universidad de Chile. Ahí empezó este tema, o antes de eso yo podría citar la política de equidad e inclusión estudiantil. En el 2014 salió una política universitaria del Senado que establece grupos de estudiantiles prioritarios. Ese mismo año la universidad también se da cuenta de que está elitizada, de que su composición socioeconómica está demasiado sesgada hacia los quintiles más ricos y de que los estudiantes de grupos, ¿no es cierto?, desde grupos históricamente vulnerados, como en el caso de las personas con diversidad funcional, o en el caso de los estudiantes varones en las carreras de la salud, o de las estudiantes mujeres en las carreras ingenieriles, ¿no es cierto?, estaban en situación desventajosa de algún tipo. Esto viene de ahí. Ahora, los avances en una institución de casi 180 años son bastante lentos, son tienen menos celeridad de lo que a uno le gustaría, sin duda. Pero aquí hay un antecedente de un trabajo que se viene realizando desde el 2015, que el año 2016 desembocó en un informe. Les vamos a compartir ese material para que ustedes puedan empaparse de este tema si es que les interesa y tienen disposición de hacerlo, y puedan conocer que ya en ese momento se identificaban muchas de las cosas que están en la política que fue aprobada finalmente el año 2018 y promulgada por el rector Vivaldi en marzo del 2019. Y esa política efectivamente considera que este tratamiento tiene que ser de manera multidimensional, que tienen que abarcar una serie de dependencias, involucrando al departamento de pregrado, por cierto, a las unidades académicas, y a nosotros también como Oficina de Equidad e Inclusión, y ese trabajo ha tomado forma este año, por ejemplo, en la implementación de una mesa de trabajo. Algunas personas de las que están aquí participan de esa mesa de trabajo, delegadas por sus decanos, con el objeto de llegar a consensuar dentro de la multiplicidad de microrealidades en cada unidad académica que hay en la universidad, un modelo, unos estándares, unos principios, unos lineamientos mínimos, ¿no es cierto?, para los procesos de acompañamiento a estudiantes con discapacidad. Eso es por una parte, y por otra parte mencionar también que dentro de la Vicerrectoría Académica el Departamento de Pregrado también ha tenido un papel fundamental. Gracias a la unidad de admisión pudimos incorporar la pregunta en matrícula. Gracias a la Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil y al interés que hay también ahí, se pudo incorporar la pregunta en el FOSE, y eso nos permite saber qué estudiantes se identifican como personas con discapacidad. Pero en la práctica el desafío es mayor, porque como ustedes pueden ver, esto aquí no solamente los profesores tenemos que cambiar nuestra forma de ver esto, sino que también las secretarias, las personas que trabajan, los funcionarios administrativos. Hay un cambio mayor y eso es un proceso lento, y lo que nosotros sí hemos identificado es que en la medida que la universidad visibiliza los temas interiormente y que las alternativas de apoyo que hay, tanto para el estudiante que necesita el apoyo, como para el docente que necesita el apoyo para poder brindar la adecuación al estudiante, y eso lo reconocemos, y es importante que ustedes sepan que la unidad de docencia del Departamento de Pregrado está trabajando en eso, ustedes pueden recurrir a ellos. Es importante también, colegas, que ustedes sepan que necesitamos más aliados y más aliadas en este proceso. Entonces, en la medida que ustedes como académicas y académicos también visibilizan esta necesidad,
tanto al interior de sus unidades académicas, con sus decanos, jefes de departamento, como a nivel central, con sus unidades de apoyo a la docencia, ¿no es cierto?, que sabemos que estaban muy interesados en esta actividad y por otra reunión no pudieron participar, les vamos a mandar el video, pero en el fondo necesitamos ir generando en todos los espacios la visibilización de estas necesidades para que se vaya procesando esto institucionalmente, pero hay instancias como esta mesa de trabajo que mencionaba, el sistema de ingreso especial, la propia política, que van en el camino de esto, pero que, claro, no constituye una respuesta así contundente y probablemente tenemos mucho en que avanzar todavía, pero hay un camino ahí que es largo y que es continuo, como se decía, ¿no es cierto? Y ahí la invitación es que también ustedes, si esto realmente les hace sentido, si les hace clic en realidad que tenemos el deber de facilitar el aprendizaje a todas las personas, independientemente si ve, si escucha, cómo se desplaza, si habla, si su comunicación es oral o no, por ejemplo, de verdad que vamos a lograr con eso, colegas, un aprendizaje, una comunidad universitaria mucho más rica. Nuestras disciplinas se van a enriquecer con el aporte de una diversidad de personas, de una diversidad de puntos de vista, porque hasta el momento hemos trabajado en función de una persona promedio, pero ustedes además tienen que saber, y con esto termino, para darle el paso a mi colega, que en Chile 1 de cada 5 adultos tiene discapacidad. Eso es un dato que no pudimos, hay que seleccionar con pinzas, pero se los digo ahora. En Chile 1 de cada 5 personas mayores de 18 años tiene una discapacidad. 4 de cada 10 adultos mayores. Hay facultades en las que tenemos el promedio de edad de los académicos es 60 y tantos años. Muchas facultades donde hay académicos mayores, entonces es un tema que ha sido poco visibilizado y hemos logrado, visibilizando los apoyos que hay, que los estudiantes decidan salir del closet y decir, sí, yo tengo una discapacidad y marcar en el formulario de matrícula, porque sabe que después al menos alguien lo va a contactar, que al menos alguien le va a preguntar qué necesita y va a intentar, ¿no es cierto?, como proveer ese apoyo, pero como tú lo decías también, Víctor, hay muchas personas que probablemente no sabemos que tienen y como tú dices no están diagnosticados, no se identifican como tal y también eso ocurre a nivel del cuerpo docente y del cuerpo funcionario. Entonces, ahí hay muchos desafíos y, insisto, necesitamos como apoyo también para poder dar esa lucha. Ujú. Continuando con esta definición de discapacidad psicosocial, una persona, Claudia Báez, por el chat puso una persona que por problemas internos mentales no puede desenvolverse de forma normal en una situación que implique interacción o intercambio de información. Ya, a esa definición le falta una contraparte, que es por qué tendría que haber un medio ideal o adecuado para ese intercambio de información. Como que ahí faltó el componente del ambiente, ¿verdad? No podemos olvidar ese componente porque al final la discapacidad se genera por la situación específica de la persona, pero que en relación con el ambiente o con las formas de interacción en este caso, hace barrera. Entonces ahí faltó ese cachito nomás, Claudia. Pero bien, muchas gracias. Dale, Luis. Aquí les voy a leer como una definición de un grupo importante, más político desde la psiquiatría o de la salud mental. Dice, es la interacción entre los componentes psicológicos y social-cultural de nuestra discapacidad. El componente psicológico se refiere a las formas de pensar y de procesar nuestras experiencias y nuestra percepción del mundo que nos rodea. El componente social y cultural se refiere a los límites sociales y culturales de comportamiento para interactuar con esas diferencias psicológicas, /locura, así como el estigma de la sociedad que nos atribuye etiquetándonos como discapacitados. Esta es una postura política de la Red Mundial de Usuarios y Sobrevivientes de la Psiquiatría. Más bien es una mirada, una postura que reivindica también el concepto de qué es lo normal psicológicamente. También pone en hincapié cuáles son los estigmas y los prejuicios que comúnmente se asocian a formas de relación, formas de pensar, formas de interactuar. Y se las quisimos compartir para que también ahí tengan esa perspectiva del mundo más activista de la discapacidad psicosocial o de la diversidad psíquica, como suelen decir también. Y pensando ya más en el contexto de educación superior,
por ejemplo, ¿qué barreras se podrían encontrar en línea a la discapacidad psicosocial? Por ejemplo, los planes curriculares que son rígidos, los reglamentos, hay ciertos elementos de los reglamentos que no permiten, por ejemplo, faltar a más de cierto porcentaje de las clases o presentarse en ciertos horarios de las clases, o desarrollar la carrera en cierto número de años. También los horarios de las clases o de las evaluaciones o los turnos en las prácticas también pueden ser unas barreras frecuentes, sobre todo porque muchas de las personas que presentan alguna discapacidad psicosocial administran fármacos, y esos medicamentos de pronto cambian los horarios de sueño, sobre todo cuando hay cambio de esos medicamentos, es mucho más complejo levantarse más temprano, y eso no solamente le va a pasar a los estudiantes, también puede ser que un profesor o un académico o un funcionario que esté administrando medicamentos psiquiátricos puede que tenga esas dificultades también. La sobrecarga académica y la distribución de las evaluaciones también es un elemento que de pronto pasa a ser una barrera en relación también con los medicamentos, porque puede haber disminución en la concentración o un mayor apoyo para manejar el estrés o la carga académica. Las metodologías únicas para desarrollar las evaluaciones, esto es como el contrario a dar múltiples formas de expresión para las evaluaciones. Y obviamente yo creo que la más importante, o sea, muy importante, no sé si la más importante, pero está ahí muy relevante, las actitudes negativas de pares, docentes, funcionarias y autoridades, que al final, si es que hay una mala actitud o una barrera actitudinal, pasan a sobre todo a un segundo plano, por ejemplo, hacer un cambio para una prueba. Y ahora voy a dejarlas con Constanza. Bueno, para continuar con la línea de lo que estamos hablando, bueno, primero preguntar si estamos bien con la atención, seguimos atentos a lo que estamos hablando, estamos despiertos, estamos durmiendo. Bueno, para continuar, ahora vamos a hablar como de temas más concretos, ¿no? Como qué cosas después de todo lo que hemos escuchado hoy día podemos hacer nosotros, dentro de nuestra sala, desde nuestro lugar de jerarquía, ¿qué podemos hacer ahí? Desde nuestra posición laboral, ¿qué cosas podemos hacer? Entonces vamos a hablar ahora de las adecuaciones y los apoyos más frecuentes, ¿ya? Vamos a ver de tipo general y de tipo específico, ¿ok? Bueno, una palabra. Todas las dudas... Perdón que interrumpa, disculpa que interrumpa, pero es que yo creo que para poder tener un trato adecuado, bueno, todas las personas somos diferentes y algunas personas tienen una mayor sensibilidad y pueden percatarse eventualmente que hay algún estudiante que puede tener algún problema dentro del grupo con el cual estás trabajando. Pero como decían antes uno de mis compañeros, nosotros no somos profesionales de la salud y menos de... porque hay discapacidades que son evidentes y que uno las puede percibir, pero sobre todo las capacidades psicosociales o alguna discapacidad, algún tema emocional, son más difíciles de poder pesquisar. Y yo creo que como profesores nosotros debiéramos de conocer cuáles son los casos, porque entendiendo que cuando hay un problema de esa orden y sobre todo cuando hay un tratamiento medicamentoso, el tema de los horarios, el tema de la concentración, el tema de varias cosas se afecta. Y por lo tanto nosotros como profesores debiéramos de conocerlo justamente para esas personas poder flexibilizarles ciertas actividades. A mí me ha tocado tener estudiantes con algunos problemas, pero yo algunos los he detectado porque ellos me los han contado o porque yo me he dado cuenta de algo y hemos podido conversar, y por lo tanto esas personas en el momento en que tienen necesidades especiales, yo por lo menos he podido flexibilizarlo dentro de mis atribuciones como profesora coordinadora. Pero si nosotros no sabemos qué es lo que ocurre, es muy difícil que podamos hacer un cambio absolutamente de vuelco, porque no sabemos cuántos de esos estudiantes están con algún problema. Sobre todo, yo pienso que todo lo que significa algo más físico es más fácil de percibirlo, pero cuando es algo emocional es más complejo.
Y ahí Claro. yo creo que la universidad necesita trabajar e informar como corresponde a los profesores que estamos a cargo de cursos, sobre todo cuando estamos a cargo de cursos que son numerosísimos. Estamos con cursos de 170, 180 estudiantes y esas personas necesitan un tratamiento individualizado. Yo Claro, creo bueno, que ahí hay un punto que la universidad tiene que hacer algo. exacto. Muy gracias por su intervención y también, bueno, ahora con lo que voy a explicar quizás se va un poco a esclarecer su duda o su necesidad de su sugerencia. Bueno, explicar un poco, bueno, quizás Luis me pueda apoyar. Nosotros existen registros de estudiantes que sí, cuando se matriculan, declaran una situación psicosocial existente en un formulario, ¿ya? Y nosotros ahí vamos a contactarlo, se contacta, pero acá también hay un tema de que, ¿qué sucede? Si bien es súper expedito, algunas personas no tienen ninguna molestia con expresar esta necesidad, pero si otras personas también tienen un tema del resguardo del diagnóstico, por un tema de que quizás no quieren exhibir esta condición que ellos tienen. ¿Sí? Eso va un poco en el criterio como personal, ¿no? Como que si yo decido no exhibir esta parte de mí, y ahí igual se debe respetar. Ahora, si bien nosotros tenemos registro y nosotros funcionamos como unidad a nivel central en poder informar a las unidades académicas que trabajan los casos existentes. Y es igual existe un trabajo, pero a nivel como de unidad, en realidad puede ser que hayan estudiantes que hayan declarado esto en la matrícula, como en el proceso universitario ellos se hayan dado cuenta que tienen este diagnóstico, ¿no? Entonces ahí la pesquisa se vuelve un poco más compleja de poder saber con quién está al otro lado de la pantalla, pensando en este contexto de pandemia también, que es bastante complejo poder evaluar o ver o visualizar este otro atrás de una pantalla. Quizás este estudiante ha estado todo el semestre, todo el año con la pantalla apagada y no sabemos quién es. Y así miles de situaciones. Entonces igual, frente a eso, comunidad, nosotros lo que hacemos es en realidad contactar a los que se han declarado en la matrícula. Ahí trabajar directamente con la unidad académica de la facultad y de ahí eso va derivando a las personas que están involucradas dentro de los procesos. ¿Sí? Quizás no alcanzamos a abarcar toda la necesidad existente, por esto mismo que les comento, de que quizás algunos se declaran en la matrícula, otros no. Entonces ahí se vuelve como esto lo que usted nos plantea, ¿no? De saber quiénes son, por qué, para poder, en realidad, más que nada, más que visualizar la necesidad de poder apoyarles, ¿sí? Pero esto le doy la contraparte de que desde nuestra, bueno, ahí Luis está respondiendo en el chat. Si quieres, Luis, lo lees acá para que todos lo puedan. Sí, sí, lo que yo quería decir es que efectivamente, tal como lo decía la profesora, es importante que los docentes cuenten con la información de los estudiantes. Se ha trabajado con las unidades académicas para lograr que esos procesos sean más expeditos, ¿ya? Que desde el momento en que el estudiante declara discapacidad en matrícula, pasa por el filtro de un formulario que nosotros enviamos para poder tener más información y después se lo contacta, que ese contacto va a tener que ser desde las unidades académicas a partir del próximo año. La idea es que sea una cadena lo más corta posible hasta que cada académico recibe, que a lo mejor algunos de ustedes lo han recibido, un informe diciendo, mire, el estudiante X tiene una discapacidad de tal tipo, sin un diagnóstico. Hay información que es privada y nosotros no vamos a entregar, generalmente no les vamos a entregar un documento que diga este estudiante tiene trastorno bipolar, eso no ocurre, pero sí, este estudiante tiene una situación acreditada por tal unidad y para este caso se sugieren o se recomiendan este tipo de adecuaciones, de manera que además el personal académico tenga la información sobre cuáles son las adecuaciones que se sugieren para ese caso en particular, ¿sí? Eso, lo ideal es que estuviera cuando ustedes empiezan las clases. No va a ser así porque los procesos están demasiado juntos. El proceso de ir haciendo este procesamiento de los datos requiere de recursos con los que no contamos recursos específicamente para eso. Las personas de las unidades académicas que realizan estas tareas de acompañamiento tienen una serie de otras tareas también. Pero sin duda, como yo les decía hace un rato también, si desde los propios académicos se levanta esta necesidad, se va a lograr concientizar a las autoridades universitarias para que se cuente con mayor recursos para hacer estos procesos para que sea más rápido, porque evidentemente ustedes, los académicos, tienen que saber cuando hay un estudiante que tiene alguna necesidad de apoyo particular.
con lo que dice Luis, igual hay dos palabras, yo sé que están en el chat, pero en favor del tiempo, por favor voy a terminar de dar, porque esta es la última parte, que es lo más concreto, que son las adecuaciones generales y específicas, y después podemos entrar ahí una conversación para poder, como con toda la información que hemos presentado, poder responder dudas o plantear alguna necesidad o algún debate. ¿Ya? Bueno, como estamos viendo, las adecuaciones y los apoyos más frecuentes existen de dos tipos acá, o sea, hay generales y específicos. Pero entre los generales son como los que tenemos que tener en cuenta siempre, ¿ya? Que en realidad lo que está un poco aquí como intención, que es el respeto a la autonomía y la toma de decisiones del estudiante, ¿no? Asegurando la comprensión y entrega de toda la información necesaria. Aquí vamos con esto, que un estudiante que está en una situación de discapacidad, sea cual sea, tiene el derecho a tener toda la información y poder decidir. Aunque nosotros creamos que el estudiante está decidiendo algo que no creemos que es conveniente para su futuro, esta persona tiene el derecho de poder decidir y elegir lo que quiere o no hacer. Nuestra labor, ¿cuál es como profesores, como unidad académica o como nuestro mismo centro de la ACD? Nuestro rol es entregar la información necesaria para que esa persona tenga todas las herramientas, todo el conocimiento posible para poder decidir. En eso tenemos que cumplir. Ahora, también, tener acceso a atención en salud mental, o sea, algo muy fundamental es poder tener acceso a tener los apoyos de este tipo, ¿no? Porque si tenemos una persona, por ejemplo, en una situación de discapacidad psicosocial, ¿qué hacemos? Tenemos que brindarle los apoyos. La universidad tiene que hacerse cargo de brindar las instancias para poder recibir estos apoyos si es que por fuera no los tiene. ¿Ya? También contar con personas, o como bien decía Rocío anteriormente, si se acuerdan, que es contar con un referente, una persona estable dentro de la unidad académica, ¿no? Con una persona que yo pueda conversar, que yo pueda como resolver dudas, calmar mi ansiedad, como una especie de contención verbal, y con esa persona que me pueda ayudar a poder organizarme o a resolver en realidad mis inquietudes, ¿sí? También ofrecer diversas modalidades para desarrollar evaluaciones o trabajos, que también es lo que hablamos anteriormente, ¿no? Tener diferentes formas de poder acceder, de poder realizar según mis capacidades, ¿no? Lo que yo puedo lograr. Y también contemplar en la planificación de las actividades y evaluaciones tiempos de estudio. O sea, tener en cuenta cuando yo, profesor o director o coordinador, estoy planificando una actividad o hasta el mismo año, tener en cuenta tiempos que incluyan a todos, ¿no? Actividades que puedan incluirlo a todos y tratar de contemplar la mayor cantidad de las características dentro de lo que yo estoy como diseñando para el aprendizaje. Luis, por favor. Ya, ahora las ecuaciones más específicas, en realidad, que son más como en situaciones uno a uno, no como tipo general, es súper importante, como también decía anteriormente Rocío, tener muy en cuenta que estudiantes tienen un tema de tratamiento farmacológico y que en realidad esto puede incidir en diferentes habilidades, en diferentes habilidades. Por ejemplo, puede descender la atención, la memoria, también el manejo de la información, la comprensión verbal y la escrita. Y eso también, ¿cómo se traduce? En entregar un apoyo académico frente a esto. Y aquí también entra el debate, ¿no?, que iba a plantear la profesora, de saber la información de la persona que tengo al frente, del estudiante, para yo poder brindarle este apoyo, ¿sí? También permitir, por ejemplo, en el caso de la presencialidad, bueno, también creo que la virtualidad también se da esto de salir del aula o apartarse de la clase en el sentido de que el estudiante presente una crisis, ¿no? A veces una crisis ansiosa, una crisis nerviosa, puede provocar la necesidad de no poder participar de la clase y tener que salir en lo presencial del aula, o quizás en la videollamada apagar cámara o salirse de la clase. Sin necesidad que el estudiante tenga que decir, sabe, profesor, me tengo que ir, sino que como usted ya tiene conocimiento de esto, sabe que este estudiante tiene esta situación y, bueno, necesita esto para poder autorregularse. También el tema de la flexibilidad de plazos de entrega de tareas y evaluaciones. Ojo igual ahí, no es como que digamos que tiene que empezar flexibilidad o dar más fechas, no. Sino que esto tiene que ser como mutuo acuerdo con el estudiante, conocer el caso y también tomar acuerdos frente a estas situaciones. No es que queramos decir, que muchas veces nos pasa, ¿no?, que entramos en debate como que, pero ¿cómo le vamos a dar más tiempo a este estudiante si los estudiantes estuvieron 2 semanas, no le podemos dar un mes? Sino que dentro de lo lógico, dentro de la necesidad del estudiante y la necesidad del ramo, poder hacer un acuerdo frente a las entregas y también como apelando a la necesidad del caso. Por eso son específicos, porque tiene que ver caso a caso este tipo de estrategia, ¿ya? Y
también resguardar lugares para evitar distracciones y que puedan focalizar su mejor atención. Bueno, en el caso de la presencialidad, quizás un aula que brinde como este apoyo, pero en lo que es, por ejemplo, la virtualidad, quizás saber que ese estudiante que tiene un diagnóstico, quizás como temas de atención, temas de distracción, saber si el estudiante cuenta con un lugar para poder, por ejemplo, estudiar, si las videollamadas, o sea, la clase virtual la está recibiendo en el living, por ejemplo, es muy diferente porque tenga su pieza propia para poder estudiar, etc. Entonces, estos como temas ambientales también son súper importantes tenerlos en cuenta en el caso de que se pudiese acceder a esa información. Y también facilitar las relaciones de trabajo con los compañeros. Como también anteriormente mencionaba Rocío, muchas veces sucede que los trabajos grupales o las entregas grupales, las personas generalmente que tienen algún diagnóstico de discapacidad psicosocial, tienden a tener conflictos con las interacciones con otros, entonces pasa este tema del trabajo en grupo, que no me coordino con mi grupo, o lo que prefiero hacer solo. En realidad siempre es tratar de mediar a uno como profesor o como coordinador, mediar instancias para que todos puedan trabajar y sean parte de esta experiencia, ¿no? Diseñada para todos. ¿Sí? Siguiente, Luis, por favor. Ya, ahora, ¿qué gestos de apoyo podemos implementar en la cotidiana? O sea, ¿qué cosas yo puedo hacer en mi día a día que pueden brindar, que yo puedo brindar, que podemos hacer en mi día a día como profesor, como funcionario, como estudiante, como compañero, como persona que trabaja dentro de la gestión de la universidad? Primero, un trato basado en el respeto y la confianza en sus capacidades. O sea, abandonemos todo este paternalismo de como tratar de ayudar al otro porque está en una condición de discapacidad, sino que al fin y al cabo verlo como un otro, un igual, y también confiar en lo que puede hacer, porque por algo ha llegado hasta donde está. ¿Sí? Segundo, escuchar de forma activa, conocer cuáles son sus necesidades, o sea, no lo que nosotros creemos que él necesita. O sea, la escucha activa es una escucha receptiva, no cuando esta persona te plantea una situación o te plantea una necesidad, nosotros escuchamos. Quizás no le vamos a dar la respuesta, pero sí vamos a recibir esta como consulta, ¿no? O a veces como simplemente una escucha activa ayuda más que una opinión. Y también conocer cuáles son sus necesidades. O sea, ¿a qué voy con esto? Y ya, bueno, esta persona tiene tales necesidades, pero voy a tratar de apoyar a esta persona desde sus necesidades, no de lo que yo creo que él necesita. Porque muchas veces caemos en este juego también muy paternalista de tratar de yo sé lo que tú necesitas, yo te voy a dar lo que yo creo que tú necesitas. No, tenemos que escucharle al otro y poder esta necesidad planteada, tomarla y poder gestionar algo en pro a lo que esa persona necesita. En tercer lugar, respetar la intimidad, ¿no? Evitar preguntas morbosas, invasivas, por ejemplo, no sé, profundizar a una persona con un diagnóstico psiquiátrico, preguntar, sí, ¿por qué? ¿Qué te pasó? ¿Cuál es tu diagnóstico? O sea, la persona cuando está en confianza probablemente le cuente o no le cuente, porque es algo tan íntimo desde la característica de uno que no es necesario tener que estar exhibiendo esto, ¿sí? Cuarto, no tomar iniciativas de apoyo sin acordarlas previamente con la persona. O sea, lo que se sugiere siempre, como dice el punto 2, es la escucha activa. Yo no voy a hacer cosas por otro si el otro no me lo pide. ¿Sí? O sea, tener bien en cuenta eso también como que la otra persona es un sujeto de derecho y también tiene derecho a decir que no sí a tu ayuda. 5, evitar conductas autoritarias. Por ejemplo, la conducta autoritaria es como, no, es que esta persona necesita esto, así que tienes que tú darle esto, esto y esto. Y la otra persona quizás nunca lo pidió, pero tú autoritariamente decidiste por el otro. También asegurarse de la comprensión de la información, eso es fundamental, o sea, tener diferentes vías de entrega de la información. Por ejemplo, si yo quiero entregar una fecha de una prueba, puedo decirla verbalmente, mandar un Word con esto, mandar una nota a la plataforma, etcétera, etcétera, o el grupo de WhatsApp, no sé si se ocupa acá, pero diferentes vías de poder mandar información para que esto se comprenda. Y por último, no minimizar las situaciones y evitar palabras como ya, pues anímate, o seguro no es nada, pon de tu parte, y evitar como culpabilizarlo. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces las personas, en general las personas que están con depresión, que tienen un diagnóstico de depresión, muchas veces tienden a tener estados anímicos bastante bajos, entonces uno quizás en las ganas de ayudarlo dice ya, pues ánimo, si tú podís, o vamos, sino que eso tiene que mucho de la mano con el punto 2, ¿no? Con la escucha activa. Muchas veces escuchar y recibir
lo que el otro tiene que decir respecto a cómo se siente es mucho más aporte que dar una opinión sobre lo que él siente. ¿Sí? Bueno, y también tener como en nuestro norte la autonomía como un principio, porque adecuar no es facilitar, sino que en realidad es como la persona determina qué apoyos necesita, y eso ya es un acto de autonomía. O sea, yo como persona en situación de discapacidad puedo decidir o darme cuenta qué es lo que yo necesito, porque quizás, no sé, 2 personas dentro del espectro autista no van a necesitar lo mismo. Tienen necesidades diferentes cada uno como individuo, como ser, ¿sí? Y el hecho de asistir a apoyar a una evaluación, por ejemplo, no estamos haciendo que una persona sea dependiente, sino que estamos pidiendo los apoyos necesarios. La autonomía versus la independencia, que también igual esto acá es como, no sé si un debate, pero es como poner en la pesa, ¿no? Llevar a cabo el proceso de autonomía permite a realizar las acciones con sentido de satisfacción, o sea, cuando es un proceso autónomo que viene desde la persona, las acciones tienen sentido, van dirigidas a la necesidad. Y eso también provoca, cuando esta necesidad se suple, una satisfacción para la persona. Cuestionar quién o cómo se decide, qué es lo mejor, y evitar la imposición y preferir los acuerdos. O sea, lo mismo que yo decía antes, o sea, es todo dentro del diálogo, desde la escucha activa, y también decir como yo, como persona con discapacidad, ¿quién decide por mí? ¿Decido yo? ¿Decide el otro? ¿Qué más acuerdo? ¿Que la profesora decida lo que yo necesito o yo plantear lo que yo necesito? Y también permitir la reflexión de los propios procesos y desarrollo de la autorregulación. Por ejemplo, en el caso de una persona que tiene mucha ansiedad, quizá en un principio del semestre va a presentar demasiada ansiedad, pero después ya un segundo va a saber cómo funciona esta mecánica y va a bajar esta ansiedad. Entonces este proceso, esta autorregulación que la persona vivió, va a ser un aprendizaje y también a todos nos va a servir para saber qué apoyo poder brindar. Y bueno, para terminar, el lema de nuestra unidad es: lo esencial para algunos es bueno para todos. Eso. Ahora, Gracias, Constanza. ¿brindaron la palabra? ¿Las dudas? Sí, yo quería, en función del tiempo, hay una estudiante que quiere intervenir y me parece fundamental escucharla, así que, por favor, Claudia, puedes abrir tu micrófono. ¿Se me escucha bien, cierto? Sí, se escucha impecable. Ya, bueno, primero que nada, saludar a los profesores que están acá, que son de Campus Sur, y a ustedes que se dieron la pega de hacer esta presentación. Por parte del estudiantado que está dentro de este grupo de discapacidad psicosocial, era súper importante. Hicimos hartas instancias en donde hablamos con parte de ustedes y les compartimos muchas de nuestras inseguridades y muchas trancas que hemos tenido en nuestro camino de educación superior, y que no han sido experiencias realmente súper buenas. La verdad, nosotros nos hemos sentido súper discriminados y como bloqueados, nos han bloqueado mucho el camino con respecto a cómo nosotros nos sentimos con nuestra discapacidad social. Primero, muchos de nuestros compañeros no les gusta incluso referirse a ellos mismos como una persona con discapacidad, por este mismo concepto que se maneja de la discapacidad. Y eso también nos pone muchas trabas para comunicarle a ustedes como docentes y parte de los académicos que nosotros padecemos de una discapacidad, porque muchos de ustedes también tienen ese concepto de discapacidad, que es una persona que no puede hacer nada. Voy a hablar de experiencias propias mías. Yo llevo ya 5 años en la facultad y puedo decir que recién este año, 5 años después de haber iniciado, siento que tengo apoyo de parte de entidades que están dentro de la U, y eso es súper mala onda. O sea, tenemos historial, muchos de los docentes acá saben, tenemos historiales de suicidios en la facultad, estudiantes que nunca recibieron el apoyo para poder salir de situaciones que en realidad era factible salir, pero nunca recibieron el apoyo necesario. A mí en lo personal, yo llevo ya diagnosticada mucho tiempo, pero eso no implica que sea más fácil el camino para mí dentro de esta carrera universitaria. Tengo entendido, al menos en mi caso, que Secretaría de Estudio tiene mis papeles. Ellos tienen, por ejemplo, una ficha donde está mi diagnóstico, cómo he ido avanzando con los años, y aún así Secretaría de Estudio se niega a dar apoyo y ayuda en ciertas situaciones. Por ejemplo, hay muchas veces en la mañana en la que yo sufro de ansiedad. Yo sufro de cuadro de ansiedad agudo, aparte de depresión.
Y hay veces en la mañana en la que yo no puedo llegar a la U, me da ansiedad, me bajo y llego tarde a clases o evaluaciones y no está la facilidad para poder justificar en esos casos. Lamentablemente la carrera es cara. Muchos de nosotros están becados o con crédito y Secretaría de Estudios nos pide un justificativo psiquiátrico para justificar estas inasistencias. Y atenderse con psiquiatra es muy caro, de verdad es muy caro. Son 30.000 pesos por consulta y para crearte tu cuadro de diagnóstico se requiere mínimo de 6 consultas, mínimo 6 de 4 consultas, y eso es mucha plata. Entonces, yo al menos como estudiante, yo pediría que se diera esa facilidad de poder justificar ante estas situaciones que pasan de las que nosotros como estudiantes no tenemos control. A mí la verdad me da mucha lata, me ha pasado que en pruebas yo me pongo a llorar y no puedo salir porque me evalúan mal. Me he ido con unos en ramos, me he rechazado ramos porque los profes no saben comprender esta situación. Y por lo mismo, si uno le dice a los profes, a mí me ha pasado que le he dicho a docentes, ojalá que no sea ninguno de ustedes, pero yo le he dicho a docentes, ¿sabe qué? Pucha, estoy con medicamentos, no he podido dormir, anímicamente me siento mal, me pongo a llorar en prueba y aún así me evalúan con el 1, porque no soy capaz de rendir la evaluación. Y ese es un caso que se repite en muchos compañeros, de verdad, en muchos compañeros. Cuando se dio recién esta instancia en la que nos dimos a conocer abiertamente que sí padecemos de discapacidades psicosociales, nos dimos cuenta de que muchos de nosotros pasamos por las mismas experiencias en la U, tuvimos las mismas trancas con ciertos profesores, no voy a mencionarlos claramente, pero ojalá que eso cambie. Yo la verdad me ha pasado que me he sentido súper trancada por comentarios de profes que me dicen, pucha, si no te la puedes, ándate. Y es latero escuchar eso, porque uno quiere salir de esto, uno quiere salir como médico veterinario, pero si tus mismos profes, docentes que te tienen que aportar y apoyar en este proceso educativo, te tiran para abajo de esa manera, uno ya ahí como que, ya, pues, ¿qué ayuda recibo? Me caigo más en el hoyo, yo quiero que alguien me saque del hoyo, no que me tire una patada para adentro, ¿cachai? Entonces es súper complejo y yo al menos espero que de parte mía, que soy una estudiante que ya lleva muchos años en la facultad, pasando estas series de injusticias que a mí la verdad me han hecho difícil el proceso educativo, yo la verdad disfruto más esta modalidad online por lo mismo, porque me carga ir a la U. Le agarré esta versión a la U por lo mismo, por el trato de algunos docentes, por el trato de académicos y administrativos que son súper injustos con nosotros y que si bien muchos de ellos tienen conocimiento, yo al menos sé que Secretaría de Estudio tiene conocimiento de estudiantes que tienen este tema psicosocial, estudiantes que tienen depresión, que sufren de ansiedad, estudiantes que tienen aspecto autista y aún así no hacen ningún cambio al respecto de cómo nos tratan. En el área administrativa se hacen procesos súper burocráticos en los que para nosotros nos produce mucha ansiedad, de verdad, es mucha ansiedad. Entonces, yo al menos pido comprensión. Sé que en este proceso de estudio online, de este año online, y ha sido súper complejo para ustedes, y yo la verdad agradezco todas las modificaciones que han hecho en sus planes de enseñanza. La profe María Sol Morales estuvo en electivo con ella, y ella fue súper comprensiva con nosotros, ella entendía que fue un año estresante, y cambió la modalidad de evaluación del ramo para que nosotros la pudiéramos pasar bien, y disfrutamos todos el ramo. O sea, esperaría que esas adecuaciones se dieran para todos y que todos pudieran hacer esos cambios. Entonces, yo al menos siendo estudiante, yo ahí tengo mi nombre, me pueden buscar, yo tengo discapacidad social, psicosocial, tengo trastorno depresivo mayor y ansiedad aguda, y les comparto mi experiencia que no ha sido buena. Si bien he tenido apoyo de muchos profesores de ustedes, de muchos académicos, esperaría que esto no fuera solamente de algunos y que fuera algo de todos. Pero eso, gracias. Muchas gracias, Claudia, de todo corazón. Yo también soy una persona con discapacidad que estudié 2 carreras en esta universidad y sé perfectamente lo que significa no tener apoyos y adecuaciones para estudiar. Bueno, yo creo que las palabras de Claudia van a quedar resonando aquí, en nosotros espero, porque tenemos mucho trabajo que hacer, colegas. Para que ustedes se hagan una idea solamente, sepan que hay arquitectos ciegos titulados en universidades chilenas.
Hay un arquitecto, hay un académico de la Universidad de Concepción que es ciego y es arquitecto, y él enseña arquitectura. ¿Ya? En la Edad Media, en una universidad británica, hubo un profesor de óptica que fue declarado una cosa así muy pomposa por la reina de Inglaterra, siglo XVIII, profesor de óptica, ciego. Nos estamos perdiendo de una parte importante de la realidad humana, de la diversidad humana, y estamos construyendo un conocimiento que está basado en un ideal de cuerpo capacitado que no existe. Entonces, yo entiendo que esto puede ser una cosa incluso apabullante, incluso como que nos cae como un ladrillo encima, pero tomemos la oportunidad, tomemos la buena disposición incluso de nuestros estudiantes, que Claudia incluso ha agradecido a las personas que le han brindado apoyo aquí. Y como decía Lisette en un comentario por ahí en el chat hace un momento, necesitamos estar abiertos también y abiertas a entregar apoyo, a flexibilizar. La pandemia, la crisis sanitaria nos mostró que ese control de la realidad que creemos que tenemos no es real. No vamos a poder estar nunca preparados así como tener un plan para intervenir con cada persona con discapacidad o diversidad funcional que pueda entrar en el aula. Pero sí podemos tener abierto el corazón, la cabeza, ¿sí? La conciencia de que esta es una universidad, como dice la vicerrectora académica Rosa Debes, de Chile, que significa que es la universidad de todo el pueblo de Chile. Y en el pueblo de Chile, 1 de cada 5 adultos, trabajamos con adultos mayores de 18 años, tiene discapacidad. Y esas personas o han estado fuera de la institución o están dentro pasándola muy mal. Y depende de pequeños gestos, colegas, como preguntar, como decía muy bien Lisette, si hay alguna persona que requiera algún apoyo, dar el espacio para que esa declaración no sea, sí, profe, sabe que yo tengo, porque no tiene por qué ser así, digamos, dar el espacio para que privadamente, a través del correo electrónico, a través, en fin, de los medios de los que disponemos, el cuerpo estudiantil, los estudiantes puedan comunicarse con nosotros y decirnos, profe, sabe que a mí me pasa esto. Dar ese espacio es súper vital para que podamos construir una universidad más humana y respetuosa de la diversidad y donde la diversidad tenga un valor. No sé si alguien quiere... ¿Puedo decir algo? Sí, por favor, María Sola, adelante. Gracias. Bueno, Claudia, ahora caigo en la cuenta que eres estudiante de la carrera, que fuiste estudiante de mi ramo, pero yo no sabía que tú tienes estos problemas de salud y que hubiera sido interesante o valioso saberlo. Me alegro que las decisiones que tomé desde el punto de vista administrativo del curso les favorecieron a todos y tú incluida. Respecto a lo que dice Luis y habla de los arquitectos ciegos, de tal persona que tiene tal discapacidad física. Las discapacidades físicas probablemente son más fáciles de manejar porque son más evidentes y porque la sociedad no trata de manera discriminatoria como se tratan tal vez las discapacidades funcionales psicosociales. Yo creo que como sociedad tenemos un problema de pensar que porque alguien tiene una disfunción de tipo psiquiátrica, es esencialmente una disfunción orgánica que tiene tratamiento y que se puede vivir con eso. Lo sé, porque yo lo he vivido en persona. Entonces, ¿por qué discriminar? ¿Por qué descalificar? ¿Por qué estigmatizar? Y creo que usar a lo mejor la palabra discapacidad es estigmatizarlo. Yo tengo un conflicto emocional en el sentido de que ellos son personas que sufren un proceso que tiene un tratamiento, pero que con tratamiento pueden funcionar. He sido testigo de ello. Entonces, a mí me complica la palabra discapacidad en el sentido que aquí se usa casi como una palabra estigmatizadora. Y la gente que tiene algún problema de esa naturaleza, porque las estigmatizan, no quieren decirlo, no lo hacen ver, en circunstancias que no tienen por qué sentirse mal, porque un problema de bipolaridad o un problema de, no sé, de alguna otra alteración funcional del sistema neurológico, es como tener una diabetes tipo 1, que necesita inyectarse insulina. La diferencia es que aquí te tienes que inyectar o tomar algo que te permita manejar tus neurotransmisores. Entonces, ¿por qué estigmatizar? Yo creo que todos tenemos el derecho de tratar a una persona que tiene un problema funcional de la manera que corresponde, pero no lo estigmaticemos tampoco.
yo creo que ahí lo hacemos mal. Yo creo que lo hacemos mal. Gracias. Quería decir eso porque en realidad tengo ese conflicto emocional respecto a cómo se califican los problemas de, entre comillas, de salud mental, que tampoco suena tan bonito porque es una disfunción fisiológica y nada más. Gracias, María Sol. Hay un debate ahí también. De repente nosotros hablamos, entendemos que hay estudiantes que prefieren hablar de diversidad funcional, que es ya una palabra nueva, alude a lo mismo, pero habla de la diversidad, viene del movimiento de vida independiente en España. Sí, hay también un debate que dar ahí en cuál es el contenido que tienen las palabras también, ¿no? Como ir sacándole los estigmas de encima. La carga, el estigma de la palabra. Claro. Daniela Brusone, por favor, ¿sí? ¿Puedes activar tu micrófono? Hola, mi nombre es Daniela, soy de la generación 2014 y bueno, me puedo extender un poquito. Es que lo que pasa es que en mi caso, es difícil, no me gusta decirlo, pero yo soy rehabilitada. Tuve problemas como con drogas, inicié fumando marihuana en Antumapu y tuve varios problemas, tuve un brote psicótico incluso, el 2018. Me rehabilité todo el año y aún no puedo volver a Antumapu. Y bueno, terminé con un trastorno afectivo bipolar que desencadenando todo eso, bueno, quizás lo tenía de antes, no sé. Y caí en este grupo y sentí que era importante dar mi caso porque no me siento capaz de volver a Antumapu porque va a haber olor a marihuana. No es que me dé ganas de fumar, pero me trae recuerdos y me carga sentirme así. Entonces como que sí, siento que tengo una discapacidad, no sé si es la palabra correcta, no me he informado más al respecto, pero sí tengo ese problema. Quizás tendríamos que distribuir a las personas que fuman, ¿cachai? Pero de repente hay personas que fuman en el pasillo, entonces para mí sería un problema y me hace ser discapacitada y me siento diferente con respecto a los demás. Entonces, igual, quizás, no sé si estoy hablando bien, no alcancé a unirme antes, pero quería dar mi opinión y no sé si en este espacio es el correcto, pero quería dar mi caso. No sé. Como, y hablando de la bipolaridad recién y estoy recién como que teniendo los problemas maníacos que de repente tiene la bipolaridad y como que es difícil y comprendo perfectamente lo que sienten los demás. Bueno, ese era mi caso. Gracias. Gracias, Daniela. Bueno, estamos sobre la hora. Yo agradecemos mucho la disposición, ya sabemos que estamos un poquito pasados. Yo creo que hay algunas personas que quieren todavía intervenir. Podríamos, yo creo, dar 2 palabras más. Yo creo que Alejandra dijo me gustaría agregar algo. Alejandra. Mira, yo creo que aquí lo más corto, yo creo que es la frase con la que ustedes terminaron, que lo que es una facilidad para uno es el bien para todos. Yo creo que ese es el lema. Yo creo que lo que falta, y es lo que sí todos podemos trabajar, pero yo creo que como resultado de esta pandemia, a la mayoría lo que nos ha pasado es reconocer un poco, de mirarnos a nosotros mismos, de darnos cuenta quizás de las dificultades que cada uno tiene y de la manera cómo nos ven los demás y qué es lo que nosotros proyectamos. Yo creo que ese es un ejercicio sano en términos personales. Yendo al tema de las relaciones al interior de la universidad y el tema al interior del aula, yo creo que es clave crear ambientes de confianza. Yo creo que toma solo unos minutos, quizás al principio del año, plantear al estudiantado que existen estas facilidades, que todas las personas que sientan que necesitan una adecuación especial o que en algún minuto pueden presentar alguna dificultad, sientan que tienen un espacio. Yo creo que solo con plantearlo, la persona es la que decide, como decían ustedes, libremente, si lo toma, no lo toma, cuándo lo toma. Yo creo que eso es claro. Ahora, contarles también como experiencia que a propósito de la pandemia nosotros fijamos un protocolo para ver también los casos de COVID que han dejado estragos en muchas familias de todo tipo y que también han aumentado los cuadros psicológicos y psiquiátricos y nadie de nosotros está libre aún de presentarlo en cualquier minuto. Yo creo que ponernos en esa situación también nos debiera humanizar más. Y eso es simple. Nosotros fijamos un protocolo que la persona puede conservar
discreción, digamos, de su caso, que ellos se comunican con la persona de contacto que tiene la facultad para esto. Y dicen, ¿sabes qué me está pasando esto? Uno conoce la situación, uno sabe si pide algún documento o no, y si la facultad determinó a esa persona como ministro de fe, lo que esa persona diga debería ser respetado por el resto. Y digamos, nosotros hemos funcionado así y nos ha funcionado bien hasta ahora. Así que lo comparto por si sirve para otros. Gracias, Claudia. Y por último, Víctor quería intervenir. Sí, no, la verdad que ya Alejandra habló lo que quería decir, pero básicamente es la formalización de todos los casos, porque lamentablemente también, por una serie de motivos, la verdad que la justificación por salud mental se ha manoseado demasiado. Entonces yo creo que se le ha, de alguna manera, en el medio por lo menos lo que nos ha tocado a nosotros, cualquier cosa es por salud mental. Entonces yo creo que se le debiese dar la formalización suficiente para que la facultad como entidad responsable del estudiantado, digamos, tenga los canales que permitan que las personas que realmente tienen problemas sean visibilizadas bajo un entorno protegido, y a su vez que existan los canales para poder ayudarlas. Yo creo que eso con eso yo creo que me quedo, pero también entiendo que esto es un proceso lento, que no es tan fácil, pero si están los canales formales, yo creo que ahí es más fácil el apoyo. Si no existen los canales formales, es difícil. Gracias, Víctor. Sí, efectivamente, los canales formales, como les hemos comentado, están ahí, se están construyendo, ¿no? Hay una política que nos mandata, hay una normativa, entonces sí hay una formalidad detrás de todo esto y, bueno, también el compromiso, más allá de lo formal, también es súper importante para que estos temas puedan avanzar, ¿no? Ahí María Paz Vilches en el chat nos deja un enlace para una charla el día 29 a las 17 horas junto a la Fundación Unidamente para conversar sobre estereotipos, prejuicios, estigmas. Y Claudia dice, la facultad debería, además de ser visionaria, dice, solo están los casos presentes, sino también los que se pueden dar a futuro por la misma universidad. Sí, el tema de no solo están los casos presentes, sino los que se pueden dar a futuro. Claro, efectivamente, como dijo Alejandra también, la discapacidad nos puede tocar, o sea, cuando seamos adultos mayores, 4 de cada 10, probablemente 5 de cada 10 va a tener discapacidad. Entonces, la empatía y esto de que, como decíamos, nuestro lema, es esencial para una persona con discapacidad psicosocial que tú le des la posibilidad de expresar las necesidades que tiene, que tú le entregues el tiempo adicional, que le entregues algunas ecuaciones. Pero es bueno para todos los estudiantes que uno tenga la disposición de entregar y de apoyar y de flexibilizar para poder en el fondo construir una universidad que sea respetuosa de la diversidad y abierta a todos y todas. Así que, bueno, le agradecemos mucho el entusiasmo, la participación. Muchas gracias sobre todo a los estudiantes que nos acompañan hoy día, también al cuerpo académico, por darse el tiempo. Sabemos que estamos a fin de año y todo es complejo, pero felices también de colaborar con ustedes. Gracias a María Paz, Alejandra, Estela y a todo el equipo también que hizo posible esta instancia. Sí, muchas gracias, Luis, también a ustedes por el tiempo, por la dedicación, por lo claro que fue la exposición. Personalmente, y yo creo que represento al equipo organizador del Campus Sur, me siento súper contenta por esta instancia, siento que fue muy productiva para todos, agradezco la intervención de cada uno, porque en el fondo el aprendizaje se construye entre todos y siento que estas instancias deberían ser un poco más permanentes. Esto de conversar, de aprender y de construir universidad entre todos ha sido una tremenda experiencia. Así que muchas gracias a ustedes y a todos los participantes. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Felices fiestas. Muchas gracias.